Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida al seminario del día de hoy en el que nos acompaña el doctor Héctor Mayani Viveros y nos va a presentar su proyecto PRONAI al que le cedo la palabra. Adelante, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Se escucha bien, ¿verdad? Totalmente bien. Y la pantalla se ve bien. Sí. Bien, pues voy a empezar agradeciendo, como siempre, a la Coordinación de Investigación en Salud por la invitación que me han hecho para estar a cargo del seminario del día de hoy. La idea es platicarles acerca del PRONAI, proyecto titulado Expansión ex vivo a escala clínica de células troncales y progenitoras hematopoyéticas de la sangre de cordón umbilical para el tratamiento de la leucemia infantil. Voy a empezar primero hablando un poco sobre cuál es el objeto de estudio. Y el objeto de estudio, en este caso, es la leucemia. Como muchos de ustedes saben, la leucemia es una neoplasia hematológica que se caracteriza por la sobreproducción y la acumulación, tanto en la médula ósea como en la sangre periférica, de células blancas, es decir, de leucocitos. La leucemia puede ser de tipo mieloide o de tipo linfoide y existen formas tanto crónicas como agudas. En niños y adolescentes, la leucemia constituye el tipo de cáncer más común, y esto es a nivel mundial. Y en estas poblaciones, las leucemias agudas, en particular la leucemia linfoblástica, son las de mayor frecuencia, tanto la leucemia linfoblástica como la leucemia mieloblástica. Ahora bien, en México, por razones biológicas intrínsecas a la propia enfermedad y a nuestra propia población, así como por razones socioambientales, los niños y niñas mexicanas que padecen leucemia se encuentran en una posición muy vulnerable y en clara desventaja con respecto a infantes y adolescentes de otros países. Y precisamente tomando en cuenta este problema tan fundamental, este problema tan importante, es que en 2019 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, creó el Programa Nacional Estratégico en Leucemia Infantil. Y algo importantísimo es que CONACYT muy atinadamente y por fortuna para muchos, decidió nombrar a la doctora Rosana Pelayo Camacho, a nuestra querida doctora Rosana Pelayo Camacho, como coordinadora de este programa. Este programa es un esfuerzo integral que se enfoca en la leucemia infantil desde diversos ángulos, desde diversas perspectivas y con diversos enfoques. Como ustedes pueden ver, en este programa participan 23 investigadores de 12 instituciones diferentes, 16 especialistas, 10 hospitales de concentración, 2 laboratorios clínicos, 4 sociedades científicas y el programa está integrado por 4 ejes distintos, complementarios, y está constituido por 12 proyectos específicos o 12 PRONAIs. Uno de estos proyectos específicos es precisamente el que está enfocado a la expansión ex vivo de las células hematopoyéticas de la sangre de cordón umbilical. Y yo tengo la responsabilidad y el honor de encabezar este proyecto en particular. Lo que voy a hacer en los próximos minutos es platicarles a ustedes cómo es que llegamos a este proyecto. Lo voy a hacer desde una perspectiva histórica y totalmente personal. Hacia el final voy a platicarles en qué consiste este proyecto y algunos de los avances más relevantes que hemos logrado en este tiempo. Para platicarles a ustedes desde una perspectiva histórica, personal, sobre cómo es que llegamos a este PRONAI, a este proyecto, me permití preparar una presentación a la que he titulado Las células hematopoyéticas de la sangre de cordón umbilical.
un maravilloso viaje personal. Y voy a empezar por el principio, las células de la sangre. Como todos ustedes saben, la sangre es un tejido extraordinario y fundamental para nosotros y está constituido por diferentes tipos celulares. Todas las células de la sangre se producen en el interior de los huesos, en lo que conocemos como médula ósea. Y esto ocurre a través de un proceso extraordinariamente complejo y fascinante, al que denominamos hematopoiesis. Para poder entender a la hematopoiesis, necesitamos entender cómo está constituido el sistema hematopoyético. Y de una manera artificial, si ustedes quieren, pero con base en las evidencias experimentales a lo largo de 60 años y empleando modelos tanto in vivo como in vitro, es que hoy en día clasificamos a todas las células que componen el sistema hematopoyético en 4 compartimentos. El primero de ellos es el de las células troncales. Son células muy primitivas, totalmente indiferenciadas, totalmente inmaduras, que son capaces de autorrenovarse y además de diferenciarse hacia múltiples linajes. Estas células troncales constituyen, pues, el primer compartimento y dan origen a células progenitoras. Células progenitoras de muy diversos linajes que ya empiezan a tener un compromiso particular, que tienen una gran capacidad proliferativa y que constituyen el segundo compartimento. Las células progenitoras dan origen al tercer compartimento, que es el de las células precursoras. A estas células, aun cuando todavía son inmaduras, ya las podemos reconocer por su morfología. Y finalmente, las células precursoras dan origen a las células maduras que están presentes en la circulación sanguínea. Así pues, el sistema hematopoyético ha sido ya constituido de una manera de investigación por estos 4 compartimentos con la finalidad de poder analizar cada uno de manera individual y en conjunto. Ahora bien, de todos estos compartimentos, la experiencia nos ha enseñado que los que constituyen la piedra angular para explicar la dinámica de la hematopoiesis y para explicar el origen de muchas enfermedades hematopoyéticas, los secretos están en los 2 primeros compartimentos, en el de las células troncales y en el de las células progenitoras. Estos 2 compartimentos, si bien son extremadamente importantes, fíjense que constituyen apenas en conjunto el 0.2% del total de las células que hay en la médula ósea. De hecho, las células troncales constituyen el 0.01% de las células que hay en la médula ósea, mientras que las células progenitoras alrededor del 0.2%. Ahora, algo importante que quiero mencionar, porque voy a regresar a este aspecto a lo largo de la plática, es que ambos compartimentos, el de células troncales y el de células progenitoras, se caracterizan porque expresan el antígeno CD34. Todavía no sabemos con todo lujo de detalle la función específica de este antígeno. Sin embargo, es un antígeno que nos ha servido históricamente y todavía en la actualidad como marcador de estas poblaciones tan inmaduras, tan primitivas. Bien, entonces yo les decía que en estos 2 compartimentos, el de células troncales y progenitoras, radican los secretos y las claves para entender la dinámica hematopoyética tanto en condiciones normales como en condiciones patológicas. Y de hecho, en estos compartimentos se encuentra gran parte de las explicaciones a diversas enfermedades. Por ejemplo, a la falla medular. Cuando hay una baja producción de células hematopoyéticas, cuando no se alcanzan los niveles adecuados de células hematopoyéticas y lo que conocemos como falla medular, estas enfermedades como la anemia plásica o la anemia de Fanconi tienen su origen a nivel de estos compartimentos. Y lo mismo ocurre en condiciones totalmente opuestas, cuando hay una hiperproliferación hematopoyética, como por ejemplo en la leucemia linfoblástica aguda. Nuevamente es en estos compartimentos en donde encontramos las claves para entender este proceso patológico.
Ahora bien, desde los años 60 se ha visto que uno de los mejores tratamientos, una de las mejores alternativas terapéuticas para pacientes que tienen trastornos hematopoyéticos es el trasplante de células hematopoyéticas. Es decir, reemplazar las células hematopoyéticas que son anormales o que han sido dañadas por diversos mecanismos por células hematopoyéticas normales. Estas células hematopoyéticas pueden provenir de otros sujetos, un donador compatible con el paciente, y a esto le llamamos trasplante halogénico, o bien pueden provenir del mismo paciente, en el caso del trasplante autólogo. ¿De dónde se obtienen las células hematopoyéticas para llevar a cabo estos trasplantes? Bien, durante muchos años, de manera histórica, las dos fuentes primordiales de células hematopoyéticas para llevar a cabo trasplantes han sido, por un lado, la médula ósea y, por otro lado, la sangre periférica movilizada. En la actualidad, el trasplante de células hematopoyéticas se lleva a cabo de una manera muy frecuente. De hecho, durante los últimos 13, 14 años, se llevan a cabo entre 45,000 y 55,000 trasplantes cada año a nivel mundial. Entonces, ustedes pueden ver que es una práctica extremadamente frecuente. Sin embargo, hay problemas asociados al trasplante de células hematopoyéticas. Miren, en el caso del trasplante halogénico, la probabilidad para encontrar a un donador que sea compatible con el paciente es baja, lo que implica que haya tiempos prolongados de espera antes de encontrar al donador adecuado. Pero incluso una vez que se encuentra al donador adecuado, en muchos casos se produce algo que conocemos como enfermedad de injerto contrahospedero, es decir, las células del sistema inmune, fundamentalmente linfocitos T, del donador, una vez que ingresan al organismo, reconocen a este como ajeno, como extraño, y llevan a cabo una respuesta contra él. Por otra parte, en el caso del trasplante autólogo, hay una alta posibilidad de reintroducir células malignas al paciente si es que el problema es un problema hematológico. Digamos que en el trasplante autólogo la probabilidad de enfermedad de injerto contrahospedero es prácticamente nula. Sin embargo, hay gran posibilidad de que la enfermedad reaparezca debido a la alta probabilidad de que se reintroduzcan células malignas en el paciente. Entonces, ante esta problemática, en los años 80 se empezó a pensar en nuevas alternativas. Se empezó a tratar de tener una visión que fuera más allá de lo que estaba ya establecido para buscar nuevas alternativas para el trasplante hematopoyético. Y fue justamente en la Universidad de Indiana, en Indianápolis, donde el doctor Hal Brooks Meyer, quien por cierto falleció el año pasado de cáncer, ideó una nueva forma de llevar a cabo trasplantes. El doctor Brooks Meyer se dio cuenta, a través de diversos estudios, principalmente in vitro, de que la sangre de cordón umbilical contiene células troncales y progenitoras hematopoyéticas en cantidades suficientes para que puedan emplearse en procedimientos terapéuticos, es decir, para poder llevar a cabo trasplantes hematopoyéticos. Ahora, lo que también se necesitaba era alguien con el valor necesario, con la experiencia necesaria para llevar a cabo este tipo de trasplantes. En ese momento, estamos hablando de 1988, nunca se había llevado a cabo un trasplante hematopoyético utilizando células de la sangre de cordón umbilical. Y fue precisamente la doctora Eliane Gluckman del Hospital San Luis en París quien llevó a cabo ese primer trasplante. Un niño de 5 años de edad de nombre Matthew Farrow
quien tenía anemia de Fanconi, fue el paciente que recibió ese trasplante. Las células de la sangre de cordón umbilical fueron obtenidas de su hermanita recién nacida, y el 6 de octubre del 88 se llevó a cabo ese primer trasplante. El trasplante fue un éxito. De hecho, ustedes pueden ver ahí una foto tomada 20 años después, en 2008, donde está el doctor Proxmeyer, la doctora Glugman, con Matthew Farrow en el centro. Y 10 años después, ustedes ven a Matthew con su esposa y un hijo. El hijo es adoptivo, no es hijo biológico, pero ustedes ven a Matthew en perfectas condiciones. Fue un trasplante exitoso, ese primer trasplante en donde se utilizó la sangre de cordón umbilical. Ahora bien, a partir de ese primer trasplante, entre 1989 y 1994 se llevaron a cabo varios trasplantes. Aquí les presento solamente a 5 de los pacientes que fueron trasplantados con sangre de cordón umbilical. Algunos de ellos fueron trasplantados por enfermedades hematológicas y un par de ellos, Jesse y Andre, fueron trasplantados por tumores de tipo cerebral. En todos ellos el trasplante fue exitoso. Todos ellos eran niños con algún problema, ya sea hematológico u oncológico. Ahora bien, en este momento, digamos, entre 1989 y 1994, lo que nos enseñaron esos trasplantes es que, evidentemente, de una unidad de médula ósea se puede obtener casi 1 litro de volumen, mientras que en una unidad de sangre de cordón umbilical el volumen que se obtiene es alrededor de 100 mililitros, casi 1/10 parte. Y por lo tanto, el número de células que pueden obtenerse y que pueden infundirse en un paciente para llevar a cabo un trasplante, cuando se hace con sangre de cordón umbilical, es mucho menor que cuando se hace a partir de una unidad de médula ósea o de sangre periférica movilizada. Y entonces, en ese entonces, a principios de los años 90, el consenso era que la sangre de cordón umbilical solo podía emplearse para trasplantar a niños pequeños, a sujetos que pesaran menos de 50 kilogramos. Ustedes saben que hoy en día encontrar a niños y adolescentes que pesen más de 50 kilos es bastante común. Entonces, pues sí, era un problema el decir que la sangre de cordón umbilical únicamente se puede utilizar para trasplantar a niños pequeños. Ahora bien, en este momento de mi plática voy a permitirme hacer un paréntesis personal. Miren, entre 1979 y 1986, yo estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hice la licenciatura en Biología y posteriormente la maestría en Ciencias con un enfoque en Biología celular. Al terminar la maestría, en enero de 1987 viajé a Cardiff, en el Reino Unido, en la Gran Bretaña. Cardiff es la capital de Gales. Y ahí estuve como investigador visitante durante 13 meses en el Heath Hospital, que es el hospital universitario de la Universidad de Gales, y trabajé en el departamento de hematología. Desde la licenciatura yo ya había trabajado en hematopoiesis. En la licenciatura y en la maestría trabajé en hematopoiesis en conejos. Al llegar a Gales empecé a trabajar en hematopoiesis en humanos, haciendo estudios in vitro sobre la producción de células sanguíneas y los mecanismos de la producción de células sanguíneas. Al terminar este periodo, a principios del 88, en febrero, viajé a Edmonton, Canadá, y ahí hice el doctorado, el PhD, en la Universidad de Alberta, en la Facultad de Estudios de Posgrado y de Investigación. Llevé a cabo el doctorado entre 1988 y 1992. A principios de 1992 llegué a Vancouver, Canadá, al laboratorio Terry Fox, que es parte del British Columbia Cancer Center, y estuve ahí para llevar a cabo una estancia postdoctoral. En el laboratorio Terry Fox yo trabajé con el doctor Peter Lansdorp. Él fue mi jefe
y realmente Peter es una de las personas más brillantes que he conocido en toda mi vida. No tengo sus datos de productividad de aquel entonces, pero tengo sus datos de productividad actuales. Y como ustedes pueden ver, tiene una productividad extraordinaria. Tiene casi 300 artículos publicados, tiene casi 58,000 citas a sus trabajos y su índice H o factor H es justamente 120. Entonces, realmente es un investigador extremadamente productivo y un líder en el campo de la hematopoiesis. Entonces, trabajé con él y la tarea que él me asignó, el proyecto que él me asignó fue la caracterización biológica in vitro de las células troncales y progenitoras hematopoyéticas de la sangre de cordón umbilical. Entonces, el enfoque que yo manejé, que yo establecí, fue obtener, en primer lugar, de la sangre de cordón umbilical, las células CD34 positivas, que como ya habíamos visto anteriormente en esta plática, son un marcador de células troncales y de células progenitoras. En aquel entonces, recuerden que estamos hablando de principios de 1992, hace un poquito más de 30 años. Muchos conceptos que hoy en día son lugar común, son claros, no se conocían. Entonces, el objetivo era dividir a estas células CD34 positivas en subpoblaciones y llevar a cabo una caracterización tanto inmunofenotípica como morfológica y funcional de estas subpoblaciones. Y utilizando diversos marcadores, lo que encontré es que podíamos dividir a las células troncales y a las células progenitoras de acuerdo a la expresión diferencial de CD34, CD38, CD45RA, CD71 y evitando la presencia de células que expresaran marcadores específicos de linaje. Y lo que vi es que podemos separar a las células progenitoras de las troncales empleando estos marcadores, y dentro de las células progenitoras podíamos separar a las que dan origen al linaje mieloide de las que dan origen al linaje eritroide. Y de hecho, esta caracterización morfológica que ustedes ven fue muy bien recibida. En febrero de 1993 acudí al primer simposio Keystone enfocado exclusivamente en hematopoiesis. Presenté un trabajo oral y las fotografías que enviamos en el resumen, donde demostramos la morfología de las células progenitoras hematopoyéticas, tanto eritroides como mieloides, fueron escogidas y para que constituyeran la portada del libro de resúmenes de ese congreso. Entonces, fue un trabajo muy bien recibido y que, bueno, las fotografías quedaron en la portada. Pero fíjense que tal vez lo más relevante desde el punto de vista de información biológica de este estudio fue lo referente a la proliferación y expansión de estas células primitivas. En ese entonces nosotros fuimos pioneros en el desarrollo de una técnica que hoy en día es muy común, muchos lo utilizan, seguramente muchos de los que me están escuchando utilizan técnicas similares para ver cinéticas de proliferación celular. Lo que nosotros hicimos fue utilizar una molécula que se denomina PKH26. Es una molécula pequeñita que se intercala entre los fosfolípidos de la membrana plasmática. Entonces, una célula que tiene PKH26 distribuido de manera prácticamente homogénea en la membrana, una vez que se divide, la mitad de las moléculas de PKH26 se va a ir con cada una de las células hijas. Y una vez que estas células hijas se dividen, la mitad de las moléculas de PKH26 se va a ir con cada una de las siguientes células hijas, y así sucesivamente. De esta manera podemos seguir la cinética de proliferación de cualquier población celular. En ese entonces, repito, era una técnica que apenas estaba comenzando. Ahora, empleando esta técnica, nosotros comparamos las cinéticas de proliferación de células hematopoyéticas de sujetos adultos, prácticamente de médula ósea, con
células hematopoyéticas de sangre de cordón umbilical. Y lo que vimos es que las células troncales hematopoyéticas de sangre de cordón umbilical tenían potenciales de proliferación muy superiores a los de las células de médula ósea de adulto. De hecho, ustedes pueden ver en la parte inferior de la pantalla los niveles de proliferación y de expansión, es decir, el número total de células que se generaban en cultivo y el número de células CD34 positivas que se generaban en cultivo. Y en ambos casos, los números son mucho mayores cuando se trataba de sangre de cordón umbilical. Ahora, esto solo durante los primeros 7 días, pero en la gráfica del lado derecho ustedes pueden ver qué sucedía en los siguientes días, hasta el día 30 de cultivo. Y en todos los momentos, las células troncales de la sangre de cordón umbilical fueron muy superiores en sus potenciales de proliferación y expansión con respecto a las células troncales de médula ósea de adulto. Estos resultados sugerían que las células troncales y progenitoras de la sangre de cordón umbilical, al tener mayores potenciales de proliferación y expansión, podrían ser empleadas en trasplantes de sujetos adultos. Nosotros fuimos el primer grupo de investigación que demostró ese alto potencial de las células de la sangre de cordón umbilical y que es muy superior al de las células de sujetos adultos. De hecho, fíjense que en el reporte anual de la American Society of Hematology del año 1993, en su listado de artículos más relevantes, mencionaron nuestro artículo y dijeron que era uno de los artículos clave del año. De hecho, este artículo tiene más de 600 citas a lo largo de este tiempo y todavía en la actualidad, en este año 2022, sigue siendo citado después de 30 años. Bien, mi estancia como postdoctorado con Peter Lansdorf fue bastante productiva, debo decir. En aproximadamente 2 años y medio logré publicar 11 artículos, como ustedes pueden ver ahí. Ahí están las citas, la mayoría de ellos como primer autor, algunos como último autor. Pero fíjense que lo más impactante desde mi punto de vista fue que nuestro trabajo ayudó a cambiar visiones que ya estaban muy bien establecidas. En 1994, más o menos como por mayo, junio, la doctora Mary Loughlin, que en ese entonces estaba en la Universidad Case Western en Ohio, en Cleveland, Ohio, fue a vernos a Vancouver y a platicar con nosotros acerca de ese artículo que habíamos publicado. Hablamos durante casi 2 horas y a partir de ahí, a partir de esa conversación, ella se quedó convencida de que se podía utilizar la sangre de cordón umbilical para trasplantar sujetos adultos. Y entonces, hacia finales del 94, llevó a cabo el primer trasplante en un paciente de más de 75 kilogramos y que tenía leucemia mieloide. El estudio fue publicado en febrero del 95. Y fíjense que ese primer trasplante en adultos fue también exitoso. El paciente logró mostrar injerto y de hecho el paciente vivió 12 años después del trasplante. Finalmente recayó por cuestiones propias de la enfermedad que no tenían nada que ver con el trasplante per se y falleció, pero vivió 12 años después del trasplante. Entonces, a partir de este primer reporte de Mary Loughlin, utilizando sangre de cordón umbilical en adultos, la sangre de cordón umbilical se ha utilizado de una manera muy frecuente también en sujetos adultos. Y debo decir con mucho orgullo, con mucha alegría, que ese primer trasplante surge a partir de nuestro estudio donde demostramos que las células hematopoyéticas de sangre de cordón umbilical tienen mayores potenciales de proliferación y expansión que las de células hematopoyéticas de sujetos adultos, ya sea de médula ósea o de sangre periférica movilizada. Hoy en día sabemos que la sangre de cordón umbilical tiene muchas ventajas
en cuanto a su capacidad para ser utilizadas como fuentes de células para trasplantes. Hay una alta disponibilidad, ya que hay un número elevadísimo de donantes. Su obtención es muy fácil, no hay riesgo ni para la madre ni para el bebé. Estas células pueden ser almacenadas y permiten que exista una alta variedad de HLA. Ahora bien, desde el punto de vista biológico, las células troncales y progenitoras de la sangre de cordón umbilical, si bien sus números absolutos son pequeños, su frecuencia, es decir, sus números relativos son altos. Ya dijimos que tienen mayores potenciales de proliferación y expansión. Y hay algo muy interesante. Fíjense que la gran mayoría de los linfocitos que están presentes en sangre de cordón umbilical son linfocitos inmaduros. Y eso hace que la respuesta inmunológica que conocemos como enfermedad de injerto contra hospedero sea más leve, no sea tan aguda y tan drástica como cuando se utilizan células de médula ósea o de sangre periférica movilizada. En la actualidad son más de 80 las enfermedades que han sido tratadas utilizando trasplantes de sangre de cordón umbilical. Aquí en la pantalla ven ustedes algunas de las más frecuentes, pero repito, son más de 80 las enfermedades que han sido tratadas con este tipo de células. Y algo también muy importante y que seguramente muchos de ustedes están enterados es que a partir de sangre de cordón umbilical se pueden generar bancos públicos y bancos privados. Hoy en día existen más de 800,000 unidades almacenadas en los distintos bancos públicos a nivel mundial y se han llevado a cabo más de 45,000 trasplantes hematopoyéticos. En cuanto a bancos privados, el número de unidades almacenadas es mucho mayor, es más de 2,5 millones. Sin embargo, el número de trasplantes realizados es menor, es apenas arriba de los 2,000. De acuerdo a datos reportados hasta el año 2019, en los países donde existen programas bien establecidos, programas robustos de trasplantes hematopoyéticos, se ha visto que la sangre de cordón umbilical se ha utilizado de una manera muy frecuente. En pacientes pediátricos, aproximadamente un 30% de los trasplantes que se llevan a cabo son utilizando sangre de cordón umbilical. Y en pacientes adultos es alrededor de un 10%, es mucho menor. Ahora bien, ¿por qué no se utiliza más la sangre de cordón umbilical en sujetos adultos? Y la razón tiene que ver con números celulares. Como ya mencioné anteriormente, el número absoluto de células troncales y progenitoras y en general de células nucleadas que se pueden obtener a partir de sangre de cordón umbilical es muy inferior al número que se obtiene de una unidad de médula ósea o de una unidad de sangre periférica movilizada. Y esto repercute en los tiempos para lograr el injerto hematológico. Mientras que cuando se utiliza médula ósea, el injerto de neutrófilos se logra en 12 días, el injerto de neutrófilos con sangre de cordón umbilical se logra a los 26 días o incluso arriba de eso, más de 30 días. Y lo mismo ocurre con el injerto de plaquetas. El tiempo que se requiere para lograr el injerto de plaquetas cuando se utiliza sangre de cordón umbilical es de 2 a 3 veces el tiempo que se requiere cuando se usa médula ósea. Esto tiene dos problemas. Uno de ellos de tipo médico, y es que durante ese periodo de neutropenia y trombocitopenia tan prolongado, las infecciones, tanto infecciones bacterianas como infecciones por hongos, son mucho más frecuentes. Y esto evidentemente pone en riesgo la salud e incluso la vida del paciente, porque en ese momento el paciente está inmunosuprimido. Por otra parte, el hecho de que existan niveles muy bajos de plaquetas también provoca que se lleven a cabo hemorragias en este tipo de pacientes, sangrados que pueden poner en riesgo nuevamente la vida del individuo.
Pero también existe otro problema y es un problema económico. Todos sabemos que una noche en un hospital es muy cara. Entonces, cuando los pacientes tienen que permanecer 2 o 3 semanas más por el hecho de que no se logra el injerto, pues el costo es también extremadamente elevado. Entonces, todo esto ha provocado que se busquen alternativas para hacer de la sangre de cordón umbilical una fuente hematopoyética más eficiente. Aquí, en este momento, voy a permitirme hacer un segundo paréntesis personal. En enero de 1994, cuando estaba yo comenzando el tercer año de postdoctorado en Vancouver, el doctor José Ignacio Santos Preciado, que en ese entonces era el director de investigación del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, me invitó a venir a México a dar pláticas al Hospital Infantil. Estuve una semana, pero en esa semana, además de dar pláticas en el Hospital Infantil de México, visité varias instituciones que me invitaron a dar pláticas. Estuve en el INCAN, en el Instituto Nacional de Cancerología, invitado por el doctor Alejandro Moar, en el Instituto Nacional de Salud Pública, invitado por el doctor Vicente Madrid, en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, invitado por el doctor George Dreyfus, en la FES Zaragoza de la UNAM, invitado por el doctor Benny Weiss. En todos esos lugares di pláticas. Pero también el doctor Onofre Muñoz, que en ese entonces era el coordinador de investigación médica, me invitó y estuve en su oficina, la oficina que hoy en día es de la doctora Laura Bonifaz, era la oficina del doctor Onofre Muñoz, y ahí estuve con él y con el doctor Luis Benítez y platicamos por espacio de hora y media aproximadamente. Y bueno, fue también una plática muy interesante que tuvo consecuencias muy importantes. Ahora bien, cuando regresé de todas esas pláticas, volví a ver, antes de regresar a Canadá, volví a ver al doctor Santos y me ofreció una plaza como investigador en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Entonces, bueno, quedamos que yo iba a pensar y a darle una respuesta un poco más adelante. Unas semanas después, en febrero de 94, el director del Terry Fox, del laboratorio Terry Fox en Vancouver, el doctor Allen Ives, me ofreció un contrato por 5 años como Junior Research Scientist para estar ahí en el laboratorio Terry Fox, con la idea de que si durante esos 5 años la productividad era adecuada, mi desempeño era satisfactorio, entonces podría hacerse un contrato definitivo. También fue un ofrecimiento que me entusiasmó muchísimo, me ilusionó. La verdad es que no me lo esperaba y entonces estaba yo prácticamente decidido a quedarme allá. Pero en marzo del 94, el doctor Muñoz y el doctor Benítez me ofrecieron una plaza como investigador en la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Oncológicas, la UIMEO, aquí en Centro Médico Siglo XXI. Entonces, ante estas 3 alternativas, lo pensé mucho y por diversas razones que tal vez algún día lo podríamos platicar, decidí regresar a México y aceptar la oferta del doctor Muñoz. Así es que en agosto de 1994, justo prácticamente hace 28 años, regresé a México para incorporarme a la UIMEO. Cuando regresé a México, emprendí 2 líneas de investigación. Por un lado, continuar con lo que estaba haciendo con células troncales y progenitoras de la sangre de cordón umbilical. Y por otro lado, estudiar la hematopoiesis en diversas enfermedades del sistema hematopoyético. Leucemia mieloide aguda, mieloide crónica, síndromes mielodysplasicos y anemia plástica fundamentalmente. Evidentemente, por los propósitos de la plática de hoy, me voy a enfocar a esta primera parte, a las células de la sangre de cordón umbilical. A lo largo de estos 27, 28 años, mi laboratorio de investigación ha cambiado radicalmente. Empezamos siendo muy poquitos, después tuvimos un punto en el que fuimos muchos
y ahora otra vez somos poquitos. Hemos abarcado diferentes líneas, diferentes enfoques. Ha habido mucha gente, estudiantes, colaboradores, y a lo largo de todo este tiempo hemos trabajado en el establecimiento de diferentes metodologías que hemos utilizado para entender la biología de las células troncales y progenitoras hematopoyéticas de la sangre de cordón umbilical. Establecimos métodos para lograr enriquecer a las células CD34 positivas y llevarlas del 0.1%, que es el porcentaje en el que las encontramos en la sangre de cordón umbilical total, hasta un 50-70% en las fracciones enriquecidas. Establecimos también metodologías para lograr su purificación, prácticamente en más de un 99%, y lograr obtener diferentes subpoblaciones. Cultivamos a estas células para ver su capacidad para producir células maduras, para generar colonias en cultivos semisólidos y para caracterizar biológicamente tanto a células multipotenciales como a progenitores de tipo eritroide, de tipo mieloide granulocítico, de tipo mieloide monocítico, etcétera. Establecimos metodologías para analizar sus cinéticas de proliferación, sus tiempos de duplicación, el efecto de citocinas sobre estos procesos biológicos. Establecimos estudios sobre la dinámica del ciclo celular en estas poblaciones. Analizamos la expresión de distintos factores reguladores del ciclo celular. Establecimos la metodología para iniciar los cultivos con una sola célula y seguir la cinética de proliferación de esa célula individual hasta que obtenemos a partir de una sola célula miles o incluso millones de células que son resultado de la proliferación de esa célula individual. ¿Sí? Analizamos también la manera como las células hematopoyéticas interactúan con células del microambiente hematopoyético, con células estromales, y establecimos metodologías para analizar esa interacción y para seguir las dinámicas de proliferación y expansión en presencia de estas células estromales. Aprendimos a generar de manera selectiva células de tipo monocítico, granulocítico, eritroide, células dendríticas y megacariocitos. Y a partir de manipular el microambiente hematopoyético, obtener poblaciones puras de linajes específicos. Ahora bien, otro aspecto que hemos estudiado y que nos ha llamado mucho la atención y que en la actualidad seguimos trabajando en él, es que no solo hemos podido generar diferentes linajes hematopoyéticos a partir de las células troncales hematopoyéticas, sino que empleando modificaciones en el sistema de cultivo, hemos podido lograr la generación de células que no parecen células de la sangre. Ustedes pueden ver en esta diapositiva las células del lado derecho pueden parecer cualquier cosa menos células sanguíneas. Y lo interesante es que estas células tienen características de células neurales, expresan genes propios de células neurales, proteínas propias de células neurales e incluso responden a estímulos electrofisiológicos que son propios de células neurales. Este es un campo que estamos trabajando, estamos muy entusiasmados en él y bueno, hasta cierto punto surgió de una manera inesperada, pero ha redituado frutos muy interesantes. Bien, hemos sido muy afortunados y hemos sido un grupo muy productivo. En estos años, ustedes ven ahí solo algunos de los artículos que hemos publicado en el campo de las células troncales hematopoyéticas y células progenitoras hematopoyéticas de la sangre de cordón umbilical. Ahora bien, más allá de la productividad de tipo académica, de tipo científica que hemos tenido como grupo, quiero platicarles, y en esto me quiero centrar en los próximos minutos,
del impacto que ha tenido nuestra investigación, nuestro trabajo en la atención al derechohabiente del IMSS. En 1998, yo le propuse al doctor Muñoz, que repito, en ese entonces era el coordinador de investigación, la creación de un banco de células de sangre de cordón umbilical. Al doctor Muñoz le gustó mucho la idea y fuimos a hablar con el director médico del IMSS de aquel entonces y sin embargo la respuesta no fue muy favorable. Entonces tuvimos que regresarnos un poco cabizbajos y esperar a que llegaran mejores tiempos. Ustedes saben que en 2001 el doctor Muñoz fue nombrado director médico del IMSS y en ese momento volvimos a platicar y acordamos que íbamos a buscar financiamiento para la creación de ese banco. En ese mismo año, 2001, fui al Centro Médico Nacional La Raza, al Banco Central de Sangre, a hablar con la doctora Bárbara Novelo, que en ese tiempo era la directora. Le platiqué el proyecto y a ella le encantó el proyecto. Y entonces decidimos trabajar de manera conjunta para hacer de ese proyecto una realidad. En 2002, la doctora Novelo y yo viajamos a Minneapolis, Minnesota, para visitar el Banco de Sangre de Cordón Umbilical de la Cruz Roja Americana y para estudiar y hablar con la gente involucrada en el programa de trasplante de sangre de cordón umbilical de la Universidad de Minnesota. Ese programa era encabezado en ese entonces por el doctor John Wagner. Fue una visita bastante productiva. Regresando de esa visita, yo escribí el protocolo de investigación, lo registré ante la coordinación, ante la Comisión Nacional de Investigación Científica, fue aprobado y en 2003 sometí el protocolo a la convocatoria de FOSIS, del CONACYT. El protocolo fue aprobado y recibió un financiamiento de 7 millones de pesos. En ese entonces era mucho dinero, hoy en día lo sigue siendo, pero bueno, en ese entonces realmente nos ayudó muchísimo para lograr un equipamiento que de otra manera no hubiera sido posible. La creación de ese banco público de sangre de cordón umbilical en el IMSS fue resultado del esfuerzo de muchas partes, de muchos grupos. La UIMEO, la unidad que yo dirijo, tuvo la iniciativa, escribió el protocolo, planeamos la logística, establecimos técnicas de laboratorio para que se utilizaran en el banco y pusimos a personas de esta unidad para que trabajaran en el banco. El Banco Central de Sangre del Centro Médico La Raza puso el espacio, trabajó en la normatividad, puso al personal, estableció técnicas que ya utilizaban en ese banco, técnicas de banco de sangre, lo llevaron al banco de sangre de cordón umbilical y trabajaron muy fuerte para lograr la certificación y se logró la certificación del banco. CONACYT, a través del FOSIS, puso, como ya lo mencioné, un financiamiento muy importante que fue fundamental para el equipamiento del banco. La Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, con el doctor Muñoz al frente, además de que aprobó el proyecto, llevó a cabo aspectos de remodelación en las áreas del Banco Central de Sangre en el Centro Médico La Raza, y la Coordinación de Investigación en Salud del IMSS ayudó muchísimo, nos apoyó muchísimo, particularmente en la remodelación de las áreas. En este aspecto fundamental quiero hacer público mi reconocimiento y agradecimiento a quien en aquel entonces era el jefe de la División de Desarrollo de la Investigación, el doctor Javier Torres López. Él estaba a cargo de esa división y él fue fundamental para lograr el apoyo de la coordinación y que esto ayudara al establecimiento del banco. Así pues, a finales, digamos en la segunda mitad del año 2004, se llevó a cabo la remodelación del espacio en el Banco de Sangre de La Raza. Se estableció un espacio exclusivo para el Banco de Sangre de Cordón Umbilical. Se compró equipo a partir del financiamiento de CONACYT y se logró comprar un equipo que en ese entonces valía más de 2,5 millones de pesos,
que fue un bioarchivo computarizado. Es un tanque de nitrógeno líquido para almacenar más de 3.600 unidades de sangre de cordón umbilical. Tiene un brazo robótico. Este es un sistema totalmente cerrado y computarizado. En ese entonces, cuando se compró en el año 2004, solo había 2 equipos de estos en América Latina, uno en Brasil y el nuestro. Y bueno, hubo un gran esfuerzo por lograr la capacitación del personal que estaba involucrado y que iba a trabajar en el banco de sangre. Hicimos visitas, vinieron gentes del extranjero. Incluso me gustaría aquí hacer un énfasis en que el doctor Hal Broxmeyer, quien es el padre de este campo, el primero que dijo en sangre de cordón umbilical hay células troncales y progenitoras hematopoyéticas que pueden utilizarse para llevar a cabo trasplantes. Él, el doctor Broxmeyer, vino a México. El doctor John Wagner, que en ese entonces, en 2004-2005, era el médico que más trasplantes de sangre de cordón umbilical había hecho hasta ese momento. La doctora Mary Loughlin, que fue la que primero hizo un trasplante en sujetos adultos, también vino a México. Y el doctor Ed Horwitz, que en ese entonces estaba empezando estudios de terapia celular y medicina regenerativa, también vino a México. Personal del banco asistió a congresos, asistió a cursos, tanto en el extranjero como en México. Entonces, realmente fue una capacitación muy integral, fue un esfuerzo muy, muy fuerte que fue la conjunción del esfuerzo de científicos, de médicos y de autoridades. Fue un esfuerzo integral extraordinario que culminó con el inicio de actividades del banco en enero de 2005. Ahí ven ustedes una foto del grupo que inició ya las actividades en el banco de sangre de cordón umbilical. Médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, biólogos, químicos y laboratoristas. Y como ya dije, el banco estaba certificado de manera internacional. Ahí ustedes ven, en enero de 2005, nuestra primera colección. Del lado izquierdo ven el momento en que se está extrayendo la sangre del cordón umbilical, y a la derecha ven a nuestro feliz donador, que bueno, pues hoy en día debe de tener algo así como 17, 18 años de edad. Ok, ustedes ven ahí números. El número de mujeres embarazadas que fueron evaluadas, el número de unidades que fueron recolectadas, las unidades que finalmente fueron almacenadas. Fíjense que aproximadamente solo la mitad de las unidades colectadas fueron almacenadas o han sido almacenadas, porque no todas cumplen con los estándares de calidad reconocidos de manera internacional. Hasta ese momento, diciembre de 2017, se habían utilizado de las casi 1.300 unidades almacenadas, 164. Y con ellas se realizaron 118 trasplantes. Ahí ustedes ven algunos números relacionados con las características de las unidades que colectamos. Era muy evidente que entre mayor el volumen, mayor el número de células progenitoras y células CD34 positivas. Y de los 118 trasplantes llevados a cabo hasta ese momento, diciembre de 2017, ustedes ven que el 80% fueron en niños menores de 15 años de edad y 20% en personas que tenían más de 15 años de edad. El peso era en realidad pequeño, 21 kilos en promedio, aunque también teníamos pacientes de más de 70 kilos de peso. Algo muy importante es el HLA. Fíjense que la falta de compatibilidad es uno de los problemas más importantes que tenemos para poder llevar a cabo trasplantes. Ustedes ven que solo el 3% de los pacientes trasplantados lograron tener una histocompatibilidad absoluta, 6 de 6. Casi un 40% eran 5 de 6 y un 60% eran 4 de 6. Esto es bien relevante. Esto es muy relevante porque cuando se utiliza médula ósea
y la compatibilidad es de 4 de 6, en muchas partes se prefiere no llevar a cabo el trasplante, porque la posibilidad de que prenda o de que injerte el trasplante es muy baja. Con nosotros, a partir de compatibilidades de 4 de 6, vean que es la mayoría y los resultados fueron en términos generales positivos. Ahí ustedes pueden ver también la dosis celular, tanto de células nucleadas totales como de células CD34 positivas. Y algo importante, el 60% de los pacientes trasplantados eran niños fundamentalmente, aunque también había algunos adultos, con leucemia. Casi un 20% con falla medular y el resto tenían otro tipo de enfermedades, inmunodeficiencias, hemoglobinopatías, algunos tenían enfermedades metabólicas y un par de niños tenían tumor de Wilms. Estos son los hospitales que participaron en el programa de trasplante de sangre de cordón umbilical. Vean 5 hospitales de la Ciudad de México y 3 hospitales en el interior de la República, en Puebla, en Monterrey y en Torreón. Y ahí ustedes pueden ver el número de trasplantes realizados a lo largo de los distintos años, desde el 2005 hasta el 2017. Algo que debo mencionar es que la gran mayoría de los pacientes que trasplantamos, digo, hablo en plural, pero muchos de ustedes saben, yo no soy médico, yo no hago trasplantes, yo no ni siquiera sé inyectar, pero bueno, hablo en plural porque es el esfuerzo y el trabajo de todo el equipo, pero la gran mayoría de los pacientes que trasplantamos eran pacientes que ya habían recibido algún tratamiento previo y ese tratamiento había fracasado, ya sea quimioterapia o bien un trasplante previo con médula ósea o con sangre periférica movilizada y no había habido injerto. Entonces, realmente, durante esta primera etapa de varios años, de 12, 13 años, no pudimos llevar a cabo un trabajo con pacientes bien seleccionados, sino más bien eran pacientes que ya no habían tenido una buena respuesta a un tratamiento anterior y entonces los llevábamos a trasplante con sangre de cordón umbilical. Y así, van a ver ustedes más adelante, logramos buenos resultados. En la mayoría de los niños trasplantados se utilizó solo una unidad de sangre de cordón umbilical por paciente, pero en sujetos de más de 15 años de edad, en adolescentes y en adultos, en la mayoría se utilizaban 2 unidades de sangre de cordón umbilical. Esa es otra gran nobleza de la sangre de cordón umbilical, que nos permite utilizar 2 o hasta 3 unidades en un mismo paciente. Ahora bien, ¿qué pasó con el injerto? El injerto es lo que nos dice si el paciente, si el trasplante tuvo éxito o no. Ustedes ven que aproximadamente en un 60, 58, 60% de los casos se logró el injerto. Pero ven ustedes que el injerto siempre fue mejor en sujetos menores de 15 años de edad y que tenían un peso menor a 21 kilogramos. Entonces, evidentemente esto nos estaba diciendo que en niños es en donde se obtienen los mejores resultados. En adultos los resultados no eran tan buenos. En términos generales, logramos un 37% de supervivencia libre de enfermedad y un 46% de supervivencia global. ¿Cómo se compara esto con lo que se hace en otros lugares del mundo? En los lugares donde se tiene muy bien establecido un programa de trasplante de sangre de cordón umbilical, la supervivencia libre de enfermedad es aproximadamente de un 55%, nosotros estamos por debajo de eso, y la supervivencia global es de un 65%. Entonces, pues también estamos por debajo de eso. Pero repito, tiene mucho que ver el que los pacientes no fueron seleccionados. La sangre de cordón umbilical no fue la primera instancia, no fue la primera línea de tratamiento. Ahí los resultados seguramente hubieran sido diferentes. Todos los resultados obtenidos hasta este momento en este programa de trasplante a partir del Banco de Sangre de Cordón Umbilical del IMSS se han publicado en 3 artículos, 2 de ellos en la revista Transfusion, que es la mejor revista en medicina transfusional.
a nivel mundial, y el tercero de ellos en Archives of Medical Research, justo hace un par de años. Ahora bien, con este panorama, ¿cuál es la situación? Bueno, pues sabemos que el trasplante de células hematopoyéticas es una de las mejores opciones de tratamiento para pacientes hemato-oncológicos. Y sabemos que la sangre de cordón umbilical representa una de las fuentes de células hematopoyéticas para llevar a cabo estos trasplantes. Ahora, si bien la sangre de cordón umbilical tiene muchas ventajas desde el punto de vista biológico y práctico, una gran desventaja es que el número absoluto de células que se obtienen de sangre de cordón umbilical es muy reducido. Y esto provoca periodos prolongados de neutropenia y trombocitopenia posteriores al trasplante. Entonces, para nosotros era evidente, y sigue siendo evidente, que para poder hacer más eficientes, más eficaces los trasplantes hematopoyéticos empleando sangre de cordón umbilical, es necesario incrementar los números de células troncales y progenitoras para que puedan ser introducidas en los pacientes. Es decir, brindarles a los pacientes unidades que tengan mayores números de células troncales y progenitoras hematopoyéticas. Entonces, hemos trabajado durante los últimos años en un objetivo particular, desarrollar un método ex vivo de expansión celular para obtener mayores números de células troncales y progenitoras hematopoyéticas de la sangre de cordón umbilical y que esas células puedan ser empleadas en la clínica. Y esto, nosotros estamos convencidos, impulsará los programas de trasplantes hematopoyéticos para pacientes pediátricos en particular, pero también para pacientes adultos. Y fundamentalmente en el IMSS, pero también creemos que es algo que puede servir para pacientes de otras instituciones del sector salud nacional. Con esto en mente es que en el año 2019, la doctora Rosana Pelayo nos invitó a participar en este Programa Nacional Estratégico de Leucemia Infantil. Yo les mencioné al principio de la plática que es un programa integral que se rige a partir de 4 ejes, los cuales están señalados aquí: el diagnóstico integral, la educación y la armonización, la investigación científica y la biotecnología y la innovación para la prevención y el tratamiento. Entonces, dentro de este programa nacional, ustedes ven ahí señalado en un recuadro de color rojo nuestro proyecto en particular. Nuestro proyecto es precisamente la expansión ex vivo a escala clínica de células troncales y progenitoras hematopoyéticas de la sangre de cordón umbilical para el tratamiento, en una primera instancia, de la leucemia infantil. En este proyecto cuento con la participación de colaboradores extraordinarios. En primer lugar, la doctora Patricia Flores Guzmán, quien es mi brazo derecho en el laboratorio. Sin ella realmente el laboratorio no funcionaría lo bien que funciona. La doctora Karina Peñaflor, quien es la actual directora del Banco de Sangre del Centro Médico Nacional La Raza y quien es también una persona muy entusiasta. La doctora Rosana Pelayo, con quien tenemos una estrecha comunicación y quien colabora con nosotros. Y el doctor Tonatiu Ramírez, del Instituto de Biotecnología, quien participa con nosotros en toda la logística y la planeación para llevar a cabo estos cultivos, estas expansiones a gran escala. Bien, ¿qué es lo que perseguimos? Bueno, pues desarrollar un sistema de cultivo ex vivo que permita la expansión de células troncales y progenitoras a escala clínica, es decir, que podamos obtener números suficientes de células troncales y progenitoras para que puedan ser empleadas en la clínica. Y también que estas células conserven su integridad biológica, es decir, lograr obtener muchísimas células a partir de unas cuantas y que esas muchísimas células suficientes para emplearse en la clínica conserven las propiedades genómicas y funcionales de toda célula troncal y hematopoyética normal. Y por supuesto, obtener esto en condiciones fundamentalmente de esterilidad, libres de cualquier tipo de patógenos, porque recordemos que estas son células que van a ser manipuladas in vitro o ex vivo y van a meterse, a introducirse en pacientes. Bien, en términos generales, esta es
cinética de trabajo que hemos llevado, ¿sí? La estrategia, identificamos a las células, las enriquecemos y después las purificamos. Y una vez que tenemos purificadas a estas células CD34 positivas, las llevamos al cultivo. Y en el cultivo lo que buscamos es su expansión. Durante la primera etapa de este proyecto, que fue de febrero a diciembre del año 2021, nos encargamos de estandarizar las condiciones para llevar a cabo estos cultivos. Y lo hicimos en volúmenes pequeñitos, entre 1 y 5 mililitros. Y ustedes pueden ver ahí, ya tenemos muy bien establecida cuál es la población celular con la que vamos a iniciar, cuál es el medio de cultivo, qué citocinas o factores estimuladores de la hematopoiesis vamos a utilizar, y caracterizamos también ya los efectos de 2 moléculas pequeñas que hemos visto que son importantes para impulsar la expansión celular. Sabemos a qué densidad vamos a cultivar a estas células y los tiempos de cultivo. Ahora, a partir de esto, vean ustedes que hemos logrado incrementar los números totales de células nucleadas por más de 130 veces. Hemos incrementado el número de células progenitoras más de 62 veces. Y el número de células troncales hematopoyéticas lo hemos logrado incrementar alrededor de 14 veces. Estos son incrementos bastante significativos, pero esto lo hemos logrado, repito, en cultivos a pequeña escala, entre 1 y 5 mililitros. Ahora bien, algo interesante es que utilizando moléculas pequeñas, hemos podido obtener todavía incrementos no solo más grandes, sino más prolongados. Ven ustedes que en condiciones estándares establecidas por nosotros, hay un pico alrededor del día 20, un pico en el número de células nucleadas, y luego este número se reduce para el día 45. Y en presencia de las moléculas pequeñas logramos mantener e incluso incrementar todavía un poco más los números de células nucleares de sangre de cordón umbilical hasta el día 45. Entonces, digamos que ya tenemos muy bien establecido las condiciones de cultivo a pequeña escala. Los objetivos para la segunda y la tercera etapa, es decir, a partir del año 2022 y hasta el año 2025, es llevar esto a gran escala y lograr obtener volúmenes de medio litro o si es posible más, para lograr obtener las células hematopoyéticas en grandes números y que podamos realmente llevarlas al paciente y que esto contribuya a hacer del trasplante hematopoyético de sangre de cordón umbilical un método mucho más eficiente, mucho más efectivo. Este es el grupo de trabajo que actualmente estamos involucrados en este proyecto impulsado por CONACYT. Repito, la doctora Patricia Flores, quien es elemento clave para que esto pueda llevarse a cabo, con su experiencia y con su habilidad, es sin lugar a dudas, repito, mi mano derecha y además, pues realmente puedo yo cerrar los ojos y dejarle a ella el mando, y lo hace de una manera extraordinaria. En cuanto al sistema de expansión a escala clínica, Nachito, Luis y Mónica están trabajando arduamente. Y en cuanto a todos los aspectos de caracterización biológica y de cultivos preclínicos, el trabajo que ha realizado Aranza y el trabajo que se encuentra realizando Valeria, Daniel y Juan Carlos es también fundamental. Nuevamente agradezco el apoyo brindado por CONACYT y por nuestra propia institución, el IMSS, para que este proyecto pueda llevarse a cabo de manera satisfactoria. Y esta es una diapositiva que me gusta mucho. Si ustedes ven en la parte de abajo de la imagen, se ven 2 puntitos o 2 sombras, 2 manchitas. Son 2 alpinistas. Esta es una expedición que se hizo en el año 2003 para conmemorar los 50 años de que Sir Edmund Hillary y su Sherpa, una persona del Tíbet, subieron por primera vez hasta la cima del Monte Everest.
En algún momento de esta travesía, uno de ellos escribió en su diario o recordó: cuando vi la distancia que nos faltaba, sentí una angustia muy grande y pensé que no lo lograríamos. Pero cuando volteé hacia atrás y vi la distancia que habíamos recorrido, sentí mucho orgullo y ánimos para seguir adelante. Y me gusta empalmar esta imagen con esta otra. Esta es una fotografía tomada por el telescopio espacial Hubble antes de que dejara de estar en funciones. Y para mí esta fotografía es extremadamente significativa por dos razones. Miren, el hecho de poder tomar esta fotografía significa un avance científico y tecnológico de la humanidad extraordinario. Simplemente el poder tomar esta foto significa todo un esfuerzo de siglos de conocimiento y de desarrollo y de innovación que llevaron a la construcción de ese telescopio. Pero por otra parte, la imagen en sí lo que nos deja ver es lo que nos falta por conocer. O sea, el universo sigue siendo, a pesar de que conocemos mucho de él, sigue siendo un terreno con muchas interrogantes. Y esto es lo que nos da una razón de ser a los científicos. No importa si eres astrónomo, no importa si eres bioquímico, no importa si eres biólogo conservacionista. Lo que nos falta por conocer, lo que nos falta por hacer es muchísimo y tenemos que seguir adelante. Entonces, yo, al igual que muchos de ustedes, me rijo por este parámetro. Es mucho lo que hemos hecho, es mucho el camino que hemos recorrido, pero también es mucho lo que nos falta por conocer. Es muy grande, muy largo el camino que nos falta por recorrer. Con esto yo me despido. Les agradezco muchísimo su atención y si hay preguntas, comentarios, con gusto lo podemos platicar. Muchísimas gracias.